Hablemos de esto que ha ocurrido esta madrugada con Fernando Tuesta Soldevilla. Él ha sido miembro de la comisión que elaboró este proyecto de reforma político-electoral. Es analista político y está ya con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. A ver, primero quiero conocer tu impresión de lo que ha ocurrido esta madrugada en el Congreso de la República. Bueno, creo que ha sido un duro golpe en general a la política del gobierno, pero también sorprendente, de una manera inesperado, porque muchas veces, previo a las presentaciones de los gabinetes, todos los congresistas hablaban y parecía que no iban a dar el voto de confianza, finalmente se lo daban, ¿no? Era parte casi, digamos, de un rito congresal. Sin embargo, estamos ante un hecho histórico, sin precedentes en la historia. Y no estoy hablando del gobierno anterior, este siglo. Tendríamos que remontarnos medio siglo atrás, sin precedentes, porque estamos ante una medida, digamos, excepcional, en el sentido que no se le permite actuar a un gabinete. Han habido censuras de gabinete, votos de confianza negados a gabinetes, pero por su desempeño. Acá no existió desempeño. Y este es uno de los serios problemas, ya no solo de la política en general, ni de los congresistas en particular, sino también de algunos diseños institucionales. En el informe de la comisión que nosotros entregamos el año pasado, en marzo, justamente advertíamos que uno de los serios problemas es el llamado voto de confianza de inicio de gabinete, que en los parlamentarismos se llama voto de investidura. Uh-huh. Entonces, nosotros proponíamos justamente eliminarlo. Imaginarás, esto ni pensamos que esto iba a pasar, ni siquiera la disolución del Congreso. Porque además, nosotros somos un país presidencialista. En Europa, donde está el parlamentarismo, el gobierno nace del Congreso, pero nace con un partido mayoritario y una alianza de partidos, una coalición de partidos. Entonces pide el voto de confianza, se lo entrega de investidura y empieza a gobernar. Digamos, un punto intermedio, Fernando, porque claro, así como no se puede disolver el Parlamento un año antes de las elecciones, no podría entonces llegar a un punto intermedio y decir, tampoco se puede negar la confianza de un gabinete o someterlo al voto de confianza un año antes de que termine el gobierno. Pamela, justo eso es lo que propusimos. ¿Por qué? Porque como tú acabas de anotar, en el último año no se puede disolver el Parlamento. Claro. Por lo tanto, en este momento, el presidente Vizcarra, ya un presidente débil, sin bancada, sin partidos, lo es ahora mucho más, porque el Congreso podría censurar o, en este caso, no dar el voto de confianza de investidura a cualquier número de gabinetes. Es más, podría censurar a ministros en particular. El presidente no podría colocar cuestión de confianza, pero eso no lo habilita para ningún tipo de mecanismo que balancee el Congreso, que fue el otro punto que en el informe nosotros colocábamos. El presidente está en este momento a merced del Congreso. Está atado de manos ante una situación sumamente deplorable, porque estamos en medio de la pandemia. Mira, Pamela, la mitad de los ministros se estaban ubicando en sus respectivos ministerios aceleradamente porque hay que combatir en diferentes ámbitos, frentes, el tema de la pandemia, en donde no hay respuesta. Estamos en la peor semana de la pandemia en contagiados, fallecidos, y entonces, imaginarás, esto crea incertidumbres, alarga el tema de cómo se resuelven, porque imaginarás, sale el ministro, salen los viceministros, los funcionarios, y así en cascada. Claro. ¿Quién va a querer, además, a estas alturas, asumir un premierato en esas condiciones y ministerios, que son, en algunos casos, objetivos claves de algunos sectores mercantilistas en el Congreso, que, por cierto, van a luchar y van a seguir manteniendo
o queriendo seguir manteniendo intereses realmente mezquinos en lo que ha sido el engordar sus bolsillos a costa Quisiera de ir la... a ese detalle, Fernando, si me permites, porque, a ver, primero ver qué habría detrás, porque anoche se hablaba incluso el Premier lo dijo al final en su locución, ¿no? O sea, este tema de la presión por el ministro Benavides, que iba a ser interpelado, y además en un pliego interpelatorio que no se centraba en el tema de las computadores, de las laptops o tablets, o aprendo en casa y su gestión frente a la pandemia, sino más bien concentrado en su labor cuando fue cabeza de SUNEDU, ¿verdad? Eso, pero también ver el otro lado, ¿no es cierto? Los vacíos en el discurso del señor Cateriano, porque se fue con todo respecto a la minería, a la reactivación económica, pero si no afrontamos la pandemia y no controlamos la pandemia, todo lo demás se queda en el papel, porque es inviable si es que la pandemia no logramos atajarla o controlarla. Mira, Pamela, yo no creo que nadie encuentre un gabinete perfecto en ninguna parte. Yo estoy seguro que cada congresista hubiera organizado su gabinete de cualquier otra manera. Hay críticas al mensaje del Premier y de manera justa, pero el tema es, ante una situación tan delicada, con esos márgenes tan difíciles, tú tienes que tomar una decisión. Claro, no sumas más crisis a la crisis. Exactamente. Lo único que estás haciendo es prolongar la crisis. Y lo que se viene no necesariamente es mejor, porque puede ser un gabinete ya, se habla de concertación. ¿Quiénes van a concertar? El Ejecutivo y el Congreso. El Congreso está en condiciones de calidad como para poder negociar en un parlamento fraccionado, con bancadas, varias de ellas irresponsables hasta lo máximo, con el populismo que desborda en muchas de sus propuestas. Con ellos es bien complicado. Es como además esta medida que te digo de pasar por investidura, es como que el Congreso tenga que armar su mesa directiva y que lo apruebe el Ejecutivo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Tú armas tu gabinete, obviamente, para poder gobernar. El Ejecutivo tiene que gobernar. Evidentemente, nuestro diseño institucional, que lo hemos criticado mucho, hace pasar por estas medidas, que es la primera vez que ocurre en la historia. Como antes no hubo disolución nunca del Congreso, y nuevas medidas que brotan de esta Constitución, que tienen, por supuesto, raíces en otras, ¿no? Y que nos lleva a niveles de ingobernabilidad que, por cierto, nace desde una votación del año 2016 y que no paramos. Y repito, lo peor de todo es que estamos en medio de la pandemia. Esto es terrible en general. Muy bien, el escenario que se abre es los ministros que conformaron el gabinete Cateriano pueden repetir el plato. El presidente, ¿crees tú que debe insistir en Benavides en el Ministerio de Educación? María Antonieta Alba me parecería que es una ficha como que inamovible en este último año de gobierno, o sea, cambiar a la ministra de Economía, porque también estaba, digamos, en teoría dentro de este lote de que o lo sacas o no te doy el voto de confianza, ¿no es cierto? Para sectores de izquierda en general, debiera de cambiarse, ¿no? Pero como entiendo que para ellos debieron de cambiarse el ministro de Economía, el anterior y el anterior ya de hace mucho, ¿no? Y en el caso de quienes piden la cabeza de Benavides, no querrán otra cabeza que no sea la propia. Es muy difícil así. Ahora, el presidente tiene la potestad de elegir a un primer ministro, primero, o presidente del Consejo de Ministros. Puede ser cualquiera, menos Pedro Cateriano. Es lo único que no puede hacer. Podría convertir a cualquier otro, incluso de su propio gabinete, como primer ministro, ¿no? Ahora bien, y puede, por cierto, modificar cuantas carteras crea conveniente. Yo creo que en este momento todavía el presidente debe estar evaluando, porque entiendo que no se lo esperaban, ¿no? Ahora, y tiene que volver a presentarse este nuevo gabinete en el Congreso para pedir nuevamente
voto de investidura en un plazo entre que se designa, juramenta de no más de 30 días. Imagínate, Pamela, no más de 30 días. Esto quiere decir a inicios de septiembre. Mientras tanto, nos acercamos en una ya convocada elección en donde el Congreso se resiste a la reforma política. Entonces, entramos en un túnel bastante oscuro, donde, claro, se tienen que apaciguar las aguas y donde el Congreso tiene que entender de que existe un presidente de ejercicios y el presidente tiene que entender que ese es el Congreso que tiene al frente. No hay más. Y mientras tanto, la pandemia avanza a un ritmo rampante aquí en el Perú y los ministerios tienen que tomar decisiones. En este limbo en el que se encuentran los ministros y todo el personal que está debajo de ellos en cada cartera, tienen que tomar decisiones. ¿Quién se atreve en esta situación? O sea, digamos, las cosas se paralizan. Imagínate lo que puede ocurrir a todas las personas que amanecen y tienen que ir a sus trabajos, tienen cargos de dirección, que tienen que tomar decisiones, no saber qué va a ocurrir. Y que estaban pensando quizá tomar decisiones porque su largo plazo era 28 de julio del próximo año. Y esto en cascada. Entonces, si es que vienen nuevos ministros, cambiarán ministros, viceministros, funcionarios, y nuevamente empezar de nuevo, pero en este contexto terrible de la pandemia. Por eso es que es acertada muchas de las críticas al gabinete, a sus miembros, a las medidas, al gobierno. Pero ¿valía la pena realmente no darle el voto de confianza? Porque no, yo coincido contigo, no. Ayer yo hacía votos para que más bien le dieran el voto de confianza, me pareciera que lo que tenía que ocurrir, pero no se puede sumar a la crisis que ya tenemos y en la que estamos embarcados todos, la confrontación y la crisis política, y ahora estamos en esto. Es una situación terrible, Papi. Sí. Terrible, sí. Porque además, repito, no es que exista pues alternativas, muchas alternativas. En general, Pamela, el último año de un gobierno es un gobierno que, claro, es un gobierno de salida y por lo general mucha gente no acepta los ministerios. Repito, ¿quién quiere hacer cargo de una presidencia de Consejo de Ministros en estas circunstancias frente a este Congreso? Incluso ministerios. Ahora, escoger, si ya fue difícil en algunos casos para el gabinete cateriano, imagínate lo que puede ser por delante. ¿Quién gana? ¿El Congreso? ¿Realmente gana el Congreso? No, ¿Gana el gobierno? ¿Ganamos los ciudadanos? Todos perdemos. Todos perdemos. Unos más que otros, por cierto. Así es. Los que están en la grave situación en donde la pandemia arrasa y está en la peor semana de todo lo que ocurrió en el año. Fernando, te agradezco mucho habernos atendido. No será la última vez que conversemos porque estamos entrando a un compás de espera que es preocupante. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. A ver...